Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, gracias por venir. Voy a comenzar a modo animal bicéfalo, ¿vale? Ahora soy socio de SOFIL, miembro de SOFIL, no soy el que presenta el libro, ¿vale? Nada, buenas tardes. Este es un acto más de jornadas de sociología, jueves, viernes sociológicos que organiza SOFIL, ¿vale? Y nada, daros la bienvenida y comentaros que la idea es que vamos a hacer la presentación del libro de Alberto Santamaría y participa también Tomás Rodríguez, que es el editor del libro, editor de ACAL, y después de la charla, después de la presentación, si quien quiera, ¿no? Pues se puede trasladar a Artilugio, donde habrá viandas varias para que podamos seguir un poco la conversación en el espacio de Artilugio, el espacio de Sofía, ¿vale? Vale, y luego ya comentamos, ¿vale? Muchas gracias, ya te doy la palabra. Ahora empieza la presentación. Ahora ya soy. Mira, muchas gracias Alberto de Sofil. Bueno, yo soy Tomás Rodríguez de ACAL, no necesito duplicarme, no necesito hacer de dos dientables, esto como se dice en alemán, de mí mismo. Bueno, primero, evidentemente, es la parte de agradecimientos que es obligada. Sobre todo para un editor que viene de fuera, es que esto es una maravilla, ¿no? Os lo digo, tenéis algo que hay que cuidar. Muchísimas gracias a Letras por acogerme, por acogernos una vez más, por darnos voz. Es un privilegio estar aquí. Estos espacios culturales cada vez son más necesarios y cada vez son más difíciles de sostener. Y ya no me refiero solo económicamente, que también lo son, que al fin y al cabo esto se trata de vender libros, sino que lo son también como elemento cultural, elemento de resistencia ante unas culturas políticas terroríficas. Esto es por lo que hay que batallar. Esto es una de las cosas por las que hay que batallar en las ciudades y para mí es un enorme privilegio estar aquí. O sea que mil gracias a Letras, de verdad, gracias por existir, gracias por invitarnos, gracias por tener a Alberto de la Universidad de Salamanca y a Alberto de SOFIL, ¿no? a los dos. Bueno, hoy presentamos un libro que es un libro singular, ¿vale? Claro, es un libro singular de un autor que es singular y que tiene la manía de hacer todos sus libros desde esa singularidad, ¿no? Muy peculiares. Hemos tenido parte de esta conversación antes y voy a intentar ordenarla para no perderme al respecto de esto. Es decir, si yo tuviera que definir a un autor como Alberto, tendría que empezar diciendo que para mí Alberto Santamaría es un ejemplo de lo que la crítica cultural debe hacer. La crítica cultural en términos generales, no quiero ponerlo en un espacio concreto de acreditación académica, no, la crítica cultural. Hay dos tipos de crítica cultural, la que se hace y la que no se hace. La que se hace básicamente es alguien que en un medio de comunicación te puede decir esto es una porquería y esto no. Tenéis que ver esto, tenéis que oír esto o tenéis que leer esto. Y a partir de ese momento lo que en realidad está haciendo es sostener un espacio de acreditación personal. Esto está bien, esto está mal. No es lo que Alberto hace. Alberto hace un ejercicio de análisis de un espacio cultural trazando una genealogía de ese espacio. Esto, que dicho así, parece un poco complejo, debe ser complejo, porque Alberto lo que hace es trata cada uno de los conjuntos culturales dentro de la complejidad de lo que son. Y esto no es tan habitual, no lo es. No lo es cuando hablamos de literatura, no lo es cuando hablamos de arte, no lo es cuando hablamos de poesía, no lo es cuando hablamos de pensamiento. No se trata de que hablar de lo que es bueno, lo que es malo, lo que tiene un nivel o lo que no tiene, sino tratar de explicar cómo se construye ese artefacto cultural y todos los contextos que influyen en ese artefacto cultural. Pero no solo eso, sino a partir de ahí cómo salta a influir a otros artefactos culturales y cómo se van construyendo culturas. Esto Alberto lo hace de una manera inmejorable, hasta el punto de que en un determinado momento te das cuenta de que para llegar a una determinada obra de pensamiento pasas por poesía, literatura, música punk, cine,
arte, y todo eso traza líneas que construyen una obra. Y es que es así, es que en realidad es así. Es decir, Alberto tiene la honestidad de tratar una obra en su complejidad. Y lo hace exponiendo al lector a esa construcción. Y a partir de ese momento el diálogo es fantástico. Porque tú puedes tener una cierta percepción de cómo llegas tú a una obra. Y en este caso estamos hablando de una obra de literatura. Ahora vamos a Bayard, ¿no? Y puedes llegar a esa obra de forma accidental. Y de esa forma accidental a la que llegas a esa obra, puedes empezar a trazar un camino propio y hacer el camino inverso. Eso es correcto, la accidentalidad, en este caso, es positiva. También puede pasar que a veces, al llegar a esa forma accidental, pierdas algunos de los elementos que hacen que esa obra sea tan singular, ¿vale? O que por el camino no percibas lo extraordinario que es en su contexto. Y aquí sí que es importante ya cuando empezar a aterrizar a un autor como Bayard. Aquí hay tres elementos de los que hablar, y dos están conectados. Uno, evidentemente, es la literatura de ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción, la literatura fantástica, la literatura... Bayard como un ejemplo singular de esa literatura en la que hay otros ejemplos que podrían ser parecidos, y luego a partir de ahí cómo lo trata Alberto. Claro, la literatura de ciencia ficción o los artefactos culturales de ciencia ficción se me antojan a mí, es decir, esto ya sería parte de la pregunta que va para ti, que tienen un horizonte muy particular, muy particular. Si pensamos hacia atrás, podríamos hablar que la literatura de ciencia ficción está construida básicamente en horizontes de contrautopías y horizontes de distopías, ¿vale? Esto es muy interesante, muy interesante, porque la literatura de ciencia ficción permite hacer visionados a futuro de cosas que en ciencias sociales y en ciencias en general no nos permitimos hacer. Es decir, la literatura de ciencia ficción, desde el campo literario, y esto valdría también para el cinematográfico, se permite mirar al futuro y construir una contranarrativa no positiva de una de las ideologías más poderosas de Occidente, de una de las ideologías más determinantes, y digo ideología, que es la idea de progreso. La terrible, la tóxica, pero al mismo tiempo embriagadora idea de progreso. Esa idea que es constitutiva de todas las ideologías políticas occidentales, que incluso puede superponerse sobre cualquier ideología. La idea de progreso. Mirar al futuro como ese lugar al que vamos a ir positivamente. Bueno, pues la ciencia ficción, sobre todo esta ciencia ficción, y Bayard de manera determinante, como un ejemplo muy inicial, pero también muy claro, y ahora iremos a esas narrativas, como dices tú, la literatura del apocalipsis, ¿no? Una literatura del apocalipsis para construir futuros que son distopías factibles. Es más, que son distopías bastante previsibles, pero que desde fuera de la literatura no podemos acreditar. Y desde la literatura y desde el espacio cinematográfico de cualquier tipo, no tenemos por qué acreditar. Construimos una idea de sentido común que todos vemos. No necesariamente tienes por qué hacerlo, pero la vemos. De esta forma, esa ciencia ficción se convierte en una de las literaturas antagonistas más fascinantes que hay, pero también de las más poderosas. Y esto es curioso, porque podríamos trazar una genealogía de esa literatura de ciencia ficción y encontrar con que en un determinado momento dejó de hacer una mirada hacia adelante de utopías y pasó a convertirse en... Es una de las características de esa ciencia ficción, desde Famiatin en adelante. Esas características es una mirada en negativo, es una mirada distópica, pero no es una mirada distópica, y esto Alberto lo indica muy bien en el libro, no es una mirada distópica vacía, no es una mirada distópica que busca
simplemente el pasatiempo, es una mirada distópica que busca que el lector perciba, se alarme y a partir de ese momento por qué no decirlo, se movilice personalmente en contra de lo que parece un horizonte cercano, pero que no es muy común encontrar un espacio literario común y no esencialmente occidental, porque ya no es esencialmente occidental, también es de fuera de Occidente, en el que esa mirada a futuro, como decía Jameson, ¿no? el futuro como perturbación, podamos acreditarlo. Claro, cuando Alberto hace esto a partir de un autor como Ballard, tú puedes coger y decir, bueno, ¿es una singularidad? No lo es. Y antes de pasarte aquí, explico una cosa a Alberto. Alberto hace una cosa fantástica en sus libros, maravillosa. Y es que tú parece que vas a leer un libro de la literatura de Ballard, de la que a lo mejor no, a lo mejor no has leído nada, ni una palabra. No hace falta. Lo que sí les puedo asegurar es que cuando acaben el libro, van a leer. Pero no hace falta haberlo hecho. No hace falta. Y según vas avanzando en el libro te das cuenta que en realidad Alberto no te está hablando de eso. Alberto te está hablando de muchas cosas. Te está hablando de la construcción de una cultura neoliberal capitalista que todo lo consume. La idea, en una parte del libro en la que Alberto habla del consumo, del consumo como básicamente como ideología que todo lo tapa, que todo lo cubre. Y entonces Alberto te ha engañado, te ha metido en un libro para hablarte de Ballard, y a mitad del libro tú ya no estás hablando de Ballard. Sí, Ballard está constantemente, y con otros muchos, por cierto, pero de repente han aparecido por ahí un grupo de punkis, han aparecido unos heavies, han aparecido, y te está hablando constantemente de la construcción de una cultura, y te está hablando de culturas antagonistas que intentan, a través de grietas, romper una cultura asfixiante que todo lo come. Que todo lo come y que nosotros continuamente compramos. Entonces, Alberto en realidad con sus libros, lo hace con este y lo hace con todos sus libros en realidad son puertas a muchas cosas. Sus libros en realidad podría ser un manual de cómo funciona una literatura disidente, de cómo funciona la cultura disidente. En cierta forma lo es. De cómo se expresa, de por qué se expresa así. De qué compañeros de viaje encuentra. Si tú en un libro sobre literatura del desastre de ciencia ficción de repente acabas en David Bowie y acabas en David Bowie, ¿vale? Entonces dices, vale, espera, aquí hay conexiones, aquí hay cosas que yo tengo que entender, aquí hay elementos de conexión entre unos y otros, y hay una cultura pop, una cultura literaria, una cultura artística que a lo mejor yo no estoy entendiendo en su complejidad, pero Alberto sí. ¿Por qué? Porque no la ha tratado como si fuera una cosa simple y llanamente una cuestión de oportunidad, ¿no? Que es decir, es un artista que ha hecho cualquier cosa y la ha puesto encima de la mesa. No, en la construcción de ese artista hay un montón de influencias, hay la necesidad de dar un mensaje y en ese mensaje hay muchos mensajes previos que le han influido. Eso es lo que para mí Alberto hace en este libro y en todos los anteriores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta de esto? No, la primera efectivamente sería ¿por qué Ballard? ¿Y por qué la ciencia ficción? Quiero decir, ¿y qué tiene de singular un Ballard? Y también, ¿qué tiene de singular Ballard dentro de esa ciencia ficción? Porque no toda es así, pero sí que es una de las características de la ciencia ficción más fantástica, que allí tendréis un montonazo de libros estupendos que leer. Se podría hacer incluso una especie como de listado, de lecturas obligatorias para el siguiente. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a Letras, como siempre. Muchas gracias a las compañeras de Sofil por organizar esto y a Tomás, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, Tomás es mi editor, pero también es mi amigo. Entonces ahí se mezclan elementos, ¿no? Yo creo que ha apuntado una serie de cuestiones que están, digamos, no destripado, pero sí ha puesto en base o en línea, ha desnudado en realidad mi proyecto, es decir, se os ha contado en realidad cómo miento, ¿no? Y pues es un poco ha explotado la mentira, que es, y la mentira, decía a los románticos que la mentira era un elemento fundamental de la literatura, ¿no? Decía a los románticos de cuando uno se pone a escribir lo que le ha pasado ayer, a la tercera línea está mintiendo, ¿no? Porque la mentira es muy recurrente, ¿no?
mis libros hay mucha mentira, en el sentido de que parece que es una cosa pero es otra, ¿no? Un poco ese también es el mito, pero bueno, en fin. Ballard, ¿por qué llego yo? ¿Cómo llego yo? En fin. Este libro en realidad es un libro que tiene muchos años de escritura, muchos años de lectura, si no es un libro que haya escrito recientemente, ¿no? Es un libro que en mi cabeza ha estado presente desde que un chico adolescente en un barrio descubre la ciencia ficción, ¿no? Y de alguna forma este libro es una excusa también para hablar de otras muchas cosas, pero también es una excusa para autojustificarme el tiempo que me he pasado leyendo ciencia ficción. Y bueno, tengo que decir algo, bueno, pues ha tenido un sentido, ¿no? Todo eso. Pero bueno, este libro se conecta en muchos sentidos con otros libros recientes que he publicado, por ejemplo con la novela de Venecia, se conecta también en muchos sentidos, porque tiene que ver el modo en el que yo entro en Ballard y la ciencia ficción, tiene que ver mucho con la adolescencia en un barrio. Es decir, yo cuando era un chaval en un barrio obrero, lo último que leía, lo que menos me interesaba en la vida era la literatura social y la literatura obrera. Es decir, yo como un chaval de barrio, que me contara lo que le pasaba en la fábrica, pues no me interesaba lo más mínimo, porque no estaba viviendo. O sea, a mí lo que me gustaba era la música más rara, de la ciencia ficción, que era lo que más me interesaba, porque eran elementos de evasión, ¿no? Y Ballard tenía un elemento fascinante, por eso me gustó desde el principio, y era el elemento que tenía descriptivo Ballard, ¿no? Si uno lo ha leído o no lo ha leído, pero le invito a leerlo, una cosa fascinante de Ballard es cómo Ballard escribe cosas, cómo Ballard te va poniendo en situación, ¿no? Cómo Ballard va puntillosamente describiéndote cómo surge en un hangar abandonado, cómo va brotando la mala hierba entre los adoquines y cómo el moho, cómo el óxido de las canarones, o sea, ese elemento, ¿no? Freddy Jameson, que has citado, Freddy Jameson tenía muchos problemas para hablar de Ballard. ¿Por qué tenía muchos problemas para hablar de Ballard? Porque Ballard era un modernista. A Ballard le gustaba la literatura decimonónica, le gustaba la literatura lenta, pero al mismo tiempo sus temas eran muy posmodernos, ¿no? Entonces, a Jameson y a muchos sociólogos de la literatura les jode Ballard, perdón por la expresión, porque no le pueden encajar en ningún lugar, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba mucho Ballard por ese elemento. Evidentemente, ahí entra la conexión de Ballard con la música también, ¿no? Es decir, el momento en el que Ballard, por ejemplo, es una referencia fundamental para Joy Division. Por ejemplo, yo, un adolescente de barrio que le gusta el post-punk, pues claro, Joy Division cuando hace la canción del tema de exhibición de atrocidades, que es una novela de Ballard, ¿no? O las referencias de los Clash, ¿no? Y sabéis, los Clash, las referencias de los Clash, tanto en London Calling como en White Riot y demás, están presentes las novelas de Ballard, ¿no? La que tiene Ballard en el punk es brutal, ¿no? Es porque la letra, parte de la letra de London Calling está estrechamente vinculada con la novela del año 62 de Ballard, que es El mundo sumergido, ¿no? Y sacan fragmentos incluso de la letra, ¿no? Es decir, hay una relación directa con Ballard porque Ballard era una especie de referente extraño. En fin, Ballard para mí... entonces, quiero decir que este libro tiene un largo recorrido y durante muchos años, ¿no? He tratado de pensar cómo escribir un libro sobre Ballard, ¿no? Porque para mí era una obsesión, ¿no? Ballard decía, lo he contado muchas veces, Ballard decía que uno tiene que tener fe en sus obsesiones, ¿no? Porque las obsesiones son buenas. Pero algo te obsesione es que algo te quiere decir. Uno tiene que aprender a descifrar el idioma de las obsesiones que tienes, ¿no? Y entender por qué tienes esa obsesión, ¿no? Y paradójicamente una de mis obsesiones era Ballard y sus paisajes, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir varias formas de pensar cómo escribir sobre Ballard en todos los libros que he publicado con Tomás Nacal, en todos ha aparecido Ballard. En todos, de una forma aquí, de una forma allá, siempre una cita de Ballard. ¿Por qué? Porque era una referencia constante, ¿no? Y intenté escribir un libro sobre Ballard desde el punto de vista académico, que era un bluff, era un coñazo infumable aquello, porque no tenía ni pie ni cabeza, o sea, no tenía sentido hacerlo así académico, casi modo tesis. Intenté hacer una cosa más poética, pero tampoco tenía sentido, y, pues, digamos, de unos años para esta parte fui encontrando un poco el tono, y el tono me vino dando precisamente a raíz de empezar a pensar desde, no desde el propio Ballard, que es muy recontaba Tomás, no desde el propio Ballard, sino desde digamos, las afueras de Ballard, ¿no? Empezar a pensar en Ballard no desde la propia literatura de Ballard, sino por qué Ballard escribe como escribe y por qué Ballard
propone los temas que propone, ¿no? Y entonces a partir de ese elemento que entra David Bowie, entra los Clash, Joy Division, pero también determinados filósofos, determinadas obras de ciencia ficción paralelas, ¿no? Porque no solo es balas, hay lectores que siempre de joven como Brian Aldiss, de lo que se llamó la nueva ola de ciencia ficción, Brian Aldiss, John Brunner, ¿vale? Joanna Russ, es decir, una serie de autores que me gustaban mucho. Bueno, en fin, no me enrollo. Entonces, Ballard me pareció un elemento fascinante para hablar no de Ballard, sino de hablar de lo que está detrás del pensamiento de Ballard, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta de muchos elementos fascinantes cuando uno contextualiza de esta forma una obra también de ciencia ficción, como es la de Ballard, pero que lo que te da pie es a hablar de otras muchas cosas. Solo pongo un ejemplo. Ballard empieza en 1962, o sea, hace ya unos cuantos años, a hablar de desastres climáticos. En 1962 empieza a hablar de desastres climáticos. En el año 62 publica un artículo que fue... Él trató de que fuera polémico, no fue tan polémico. Él siempre que digo que fue polémico, pero no lo leyó ni Dios. Pero bueno, él cree que era muy polémico. Que era un artículo que él escribe en el año 62 que se llama ¿Por dónde se va al espacio interior? ¿Vale? ¿Por dónde se va al espacio interior? Era un texto en una revista que se llama New World, que era una revista de ciencia ficción, en la que él hace un manifiesto en el que dice: estoy hasta las narices, del año 62, estoy hasta las narices de marcianos, de viajes en el tiempo, de exploración espacial. Es que eso no tiene ningún sentido. Lo verdaderamente fascinante es lo que nos pasa en la cabeza. El espacio interior, no el espacio exterior. Entonces, yo lo que busco es una ciencia ficción que explore cómo funciona nuestro cerebro y cómo, cuando llegan los desastres, lo rápido que nos adaptamos a los desastres, ¿no? Y él hace una ciencia ficción sobre eso, ¿no? Y un poco lo que... Yo estoy riendo mucho. No, que va. Pero él piensa eso, pensar que al mismo tiempo él lo vincula directamente a su vida. Ballard era un niño rico, muy rico, en Shanghái, ¿vale? Con los colonos ingleses que estaban en Shanghái. Era una familia muy rica, etcétera, etcétera. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Japón invade Shanghái. Y él es un niño de 7 o 9 años, ¿vale? Y de la noche a la mañana pasa de ser un niño rico a pasar toda su adolescencia en un campo de concentración en Ungua. Desde los 9 hasta los 14 años, en un campo de concentración. Y entonces se da cuenta de lo rápido que de ahí el desastre de Ballard es que de la noche a la mañana todo puede cambiar. Y la idea de que el desastre no es una cosa hacia la que vamos, sino el desastre es una cosa en la que estamos. O sea, está por debajo de nosotros, está aquí. No es una cosa hacia la que vamos. El desastre está en nuestra cabeza y eso es lo que pisamos. Por eso él siempre pone el ejemplo de la mala hierba. La mala hierba nos recuerda que la naturaleza está ahí y en cualquier momento todo puede ser destruido, ¿no? Y esa idea de Ballard está recurrente. Entonces, seguro que esa historia del niño en el campo de concentración de Lungua la conocéis con la mayoría porque él escribió, ya muy mayor, escribió su biografía, que es El Imperio del Sol. Y luego Spielberg hizo la película. El Imperio del Sol es la autobiografía de Ballard. Y en esa autobiografía, si leéis la novela, Ballard utiliza un montón de recursos de ciencia ficción. Al describir paisajes, al describir los hangares militares. Y él cuenta que para él la guerra fue algo maravilloso y fascinante, porque le encantaba la estética de los aviones, era un niño, le encantaba el sonido de las bombas. No lo cuenta con un rollo negativo, lo cuenta con una vivencia fascinante. Bueno, todo eso le da pie a escribir sobre el desastre. Entonces, en el año 62 publica este manifiesto que es ¿Por dónde se va al espacio interior? Y publica que es la novela que es El mundo sumergido. Entonces, él publica una serie de novelas en los años 60 sobre desastres climáticos en un contexto, tenéis que tener en cuenta que es un contexto de sociedad del bienestar, de bonanza económica. La tecnología nos va a llevar a lo mejor, hay crecimiento económico, vamos a llegar a lo mejor de lo mejor, nos espera un progreso, la idea de progreso que va a ser fascinante. Y él en el año 72 dice, ojo, que detrás de todo eso, él está también muy vinculado al situacionismo, pero bueno, detrás de todo eso nos va a llevar a la puta miseria. Y en el año 62 escribe una novela sobre un futuro en el que los ejes polares y tal, los océanos, tal, hay un cambio climático, y entonces lo más al sur que se puede vivir es Londres, ¿vale? Y Londres está anegado por el mar, ¿vale? Y entonces la gente solo puede vivir en los rascacielos, en las últimas plantas, y la gente se comunica por barcos. Y quien es dueño de Londres, ironía, la ficción
City de Londres, toda la parte económica, son grandes anfibios monstruosos que nadan allí y son los dueños del mundo, ¿no? Y entonces la novela va sobre eso, ¿no? Y ahí viene también parte del tema que os decía de los clubs, ¿no? Entonces él empieza con los desastres y publica varias novelas en los años 60 avisando del desastre climático, que son el mundo sumergido, el mundo de cristal, la sequía, que es otro de los grandes libros de Ballard, de ese contexto, ¿no? de desastres, ¿no? Y entonces a mí me parecía fascinante pensar desde la ciencia ficción, ¿vale? Desde la literatura, pensar cómo alguien analiza el desastre económico y social, ¿vale? Él en ese contexto, y aquí ya te vuelvo a la práctica, que se me vengo arriba, desde ese contexto analiza, por ejemplo, el problema que contaba Tomás también, el tema del consumismo. Él en los años 60 está viendo que el consumismo es uno de los grandes problemas, ¿vale? Cuando en los años 70 él empieza a escribir otra serie de novelas, ¿no? Los años 60 son novelas de desastre climático, ¿no? Y en los años 70 empieza a partir de Atrocity Exhibition, de Atrocidades, y de Crash, que es las novelas más conocidas, que luego Cronenberg al cine, empieza lo que él llama los desastres psicológicos, ¿vale? Más que el climático, los desastres psicológicos. Y los desastres psicológicos están exactamente vinculados al consumismo, por eso incluye tanto en el punk, ¿vale? Y él dice, no, es que si en los años 60 ven desastres climáticos como el futuro, en los años 70 ve el problema del fascismo por venir, lo que llama el fascismo por venir. Y él dice, es que el fascismo por venir, lo dice en los años 70, el fascismo por venir no es un fascismo como el de los nazis, nada de eso, ¿no? Va a ser un fascismo basado en el consumismo. Es decir, el consumismo nos lleva al aburrimiento, el aburrimiento nos lleva a más consumismo, que nos lleva a más aburrimiento, que nos lleva a deseo, que nos lleva a violencia, que lleva al fascismo, ¿no? Y el tema del consumir, ¿no? Es decir, que es un poco lo que estamos viviendo, es decir, el montar de un marinador en Gaza es básicamente eso, ¿no? El consumismo, ¿vale? Como un elemento de destrucción masiva, ¿no? El consumismo como arma de destrucción masiva, ¿no? Entonces, él lo ve en los años 70 como un elemento fundamental. Entonces, yo lo que he tratado de hacer en el libro es, por lo tanto, pues se puede hablar de muchos más textos, pero bueno, el libro voy a ir trazando muchas más líneas, pero la idea es que yo trato de utilizar la literatura de ciencia ficción de Ballard, que como veis no es una ciencia ficción ni de marcianos, ni Ballard odiaba, por ejemplo, Star Wars. Star Wars lo llamaba Ballard hobbits en el espacio. Dice, es coger a Tolkien y ponerlos en el espacio, no tiene más Star Wars, ¿no? Ya que era un tipo de ciencia ficción sin imaginación, ¿no? Que le faltaba mucha imaginación. Pues peleas por peleas, y conquistas por conquistas. No, Ballard era mucho más de Star Trek que de Star Wars, ¿no? Pero tampoco le gustaba mucho. Nunca fui muy fan del cine, en realidad. Solo le gustó las adaptaciones de sus... Pero Ballard era un personaje muy... O sea, un personaje bastante peculiar. Sí, me callo. No, por Dios, no te calles, ¿no? Más cosas. No, claro, ya son como estas cosas que va diciendo Alberto, ya te va un poco destapando un libro que realmente no parece el libro que originalmente uno ve desde fuera, ¿no? Que es un poco lo que yo decía al principio. Uno parece que se puede asomar a un libro que va sobre un autor que escribe ciencia ficción y por el camino en realidad se está encontrando que le están hablando efectivamente de Joy Division, le están hablando de Bowie, le están hablando de poetas, sí, pero también están hablando del consumismo, le están hablando de un determinado momento de la construcción de una cultura política, económica, en la que la mirada hacia el futuro es ciega y siempre es acelerando, quiero decir, o sea, en realidad lo que te está haciendo es, a partir de Ballard, al que a lo mejor tú no has leído y del que a lo mejor ni siquiera sabías que el Imperio del Sol es parte de su vida, te vas encontrando con que en la construcción de esa obra y en la influencia de esa obra, él te va haciendo una genealogía de construcción de una cultura política, masiva y también de unas culturas políticas antagonistas. Y eso es lo que me parece más fascinante al final, ¿no? Es decir, porque efectivamente tú puedes acabar el libro y haber dicho, joder, ¿cómo es posible que yo no haya leído nunca a este hombre, ¿no? Evidentemente tengo que leerlo, ¿no? Como por el camino. Y también abrirte a un área que puede que no sea un área literario que tú hayas pisado jamás, que es el de la ciencia ficción, que a mí me parece particularmente fascinante, ¿no? Como el propio Jameson, sin acabar de entender totalmente Jameson parte de esa literatura. Claro, yo un poco quería ir por ahí, por la parte de ciencia ficción y por esas literaturas del desastre, ¿no? En un momento político en el que nos cuesta mirar al futuro,
en parte porque nos da miedo mirar al futuro. Realmente es complicado mirar al futuro y es casi un precipicio al que miramos, lo cual ya es un adelanto con respecto a hace 20 años en el que directamente no mirábamos. O sea, una cosa en la que nos parecía que el futuro era una cosa en la que íbamos a llegar y íbamos a llegar de una determinada manera y bien, mientras que ahora asusta. Mirar al futuro asusta. Coño, es singular encontrarte con un autor que hace La Friolera de 60 años te está avisando de nuestra actualidad. Te está avisando de cómo unas culturas consumistas te consumen, no permiten verte, ¿no? El atajo del consumo, ¿no? Y ese atajo del consumo vinculado con la idea de progreso. Progreso y consumo son dos ideas que están ligadas, no se pueden extraer la una de la otra, ¿no? Hay una palabra que a veces se utiliza para no hablar de progreso, ¿no? Que es la palabra fetiche de la práctica totalidad de las políticas occidentales, que es la idea de modernidad. No hay un solo partido político que no hable de la modernidad, de hacer un país moderno, de tal, y en esa modernidad, la gran ideología política de la democracia española es la modernidad. Es la gran ideología política. Es la idea transversal de la práctica totalidad de todos los partidos que han gobernado, ¿no? La idea de modernidad. Mientras que esa literatura de la catástrofe, ¿no? Esas literaturas de la catástrofe lo que te obligan es a mirar al futuro. Y te lo hacen con una libertad que desde el campo del pensamiento de las ciencias sociales no puedes tener. ¿Por qué? Porque no necesitas acreditar nada. O sea, ahí hay un diálogo interesante en el campo de la literatura que tú conoces muy bien y que tú manejas muy bien, y es hablar de esas construcciones teóricas que no se acreditan más allá de por una cierta idea de sentido común compartida, ¿no? Es decir, de esa mirada a futuro de, oye, que esto parece real. No, pero me están diciendo que no, porque esto tal, no sé qué, está controlado. Pero es que esto parece real, ¿no? Es decir, y cuando ya empieza a parecer real, ahí esa idea de culturas construidas sobre el sentido común es bastante peligrosa. Es decir, porque hay sentidos comunes muy peligrosos, muy peligrosos. Hay sentidos comunes que gobiernan en comunidades autónomas, extraordinariamente peligrosos. Algunos por aquí tenéis sentidos comunes aquí peligrosos. En Madrid tenemos sentidos comunes terribles, o sea, es una cosa catastrófica. Pero me parece muy fascinante porque en mucha medida, hay otro ejemplo del que también te quería preguntar, un ejemplo contemporáneo de esas literaturas, que sería China Miéville, que evidentemente es valeriano, no él mismo lo dice, pero que vuelve a eso, ¿no? Un autor de literatura de ciencia ficción que salta al ensayo político y al mismo tiempo a la historia para coger y decir, no, si es que está todo aquí. Y mi literatura es de ciencia ficción, pero es literatura social. Lo que pasa es que yo no te lo estoy diciendo, no es literatura social. Estoy haciendo literatura de ciencia ficción, pero en esa literatura de ciencia ficción he dejado de construir un proyecto utópico. Me encanta esa dialéctica entre utopía y distopía, me encanta. Y creo que por ahí hay mucho que hablar, entre otras cosas porque la utopía llega hasta un determinado momento de la etapa contemporánea. A partir de un determinado momento de la etapa contemporánea, la utopía desaparece. La utopía pasa a ser un proyecto político, pero no literario. El espacio literario pasa a ser ocupado por la distopía. Es bastante singular, ¿no? En ese caso. Entonces, en este sentido, quiero decir, desde tu espectro, también desde tu espectro literario, tu espectro poético y artístico político, es decir, ¿dónde conectar esas culturas antagonistas, ¿no? Es decir, ¿dónde meter ahora mismo a alguien como Ballard o a alguien como Miéville? Es decir, ¿en qué lugar ocupa si no es, en cierta forma, eso, una literatura antagonista? Tiene que empezar a leer ya y a descifrar casi como una suerte de pequeño manifiesto, como pequeña guía literaria de futuros factibles, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, hemos tenido, o la forma en la que se ha construido culturalmente, sobre todo Occidente, en la que se ha tendido a pensar, esto ya es muy antiguo, ¿no? Se ha tendido a pensar que la literatura no era, sobre todo recientemente, ¿no? La literatura es un territorio aparte, ¿no? Y que de alguna forma
lo que dice la literatura no es algo tan serio, tan importante como lo que puede ser otras ciencias, otros ciencias, ¿no? Y no digo que no sea así, pero también digo, y lo has comentado tú, ¿no? Hay un elemento de potencia transformadora, de potencia, es una cosa que decían Lucien Goldman, ¿no? Aquello de la conciencia posible, ¿no? De cómo las artes tienen esa capacidad de ensanchar, ¿no? De ensanchar un presente, ¿no? De enseñar posibilidades hacia las cuales, ¿no? Si uno quiere saber, decía Goldman, ¿no? Si no quería, sociólogo además muy importante de la literatura, ¿no? Si no quieres estudiar y saber hacia dónde va una sensibilidad de una época, ¿vale? Es muy interesante observar la literatura de esa época, para entender un poco hacia dónde van las cosas, ¿no? Es decir, que es un elemento que Goldman lo estudia, lo reestudia y está muy obsesionado, porque decía, para salirse de la órbita marxista, determinista, de la base superestructura, decía, no, es que la literatura no es solo un reflejo de una época, sino que al mismo tiempo está aportando salidas, ¿no? Y Ballard tiene mucho que ver con eso, Mieville tiene que mucho más en la literatura, como digo, esta literatura que va a la contra, ¿no? Literatura que va en ocasiones buscando un territorio, porque claro, y dentro del contexto de la literatura de las políticas literarias, la ciencia ficción siempre tiene muy mala prensa. O sea, siempre se ha visto como algo muy menor, conservador, algo de entretenimiento, frívolo, ¿no? Que es una cosa por la que luchó. Ballard siempre indicó que la literatura más importante del siglo XX era la literatura de ciencia ficción. El género más importante de literatura era la ciencia ficción. Al mismo tiempo pensáis que a Ballard, desde la literatura seria, se le veía como un escritor de ciencia ficción, y desde la ciencia ficción se le veía como un friki total. O sea, muchos escritores de ciencia ficción no tenían una buena prensa con Ballard, porque no le... O sea, claro, Ballard decía, Crash es ciencia ficción. Y, bueno, lo que tú lo digas, ¿no? Había mucha tensión con Ballard precisamente por eso. Luego, con respecto al tema de utopía y distopía, es muy curioso, porque Ballard lo utilizó mucho, pero al final de su vida vino a decir algo que a mí me parecía fascinante. Decía, hablar de utopía y distopía solo puede hacer la piel que tiene una especie de trastorno obsesivo con la historia. ¿Qué es utopía y qué es distopía? Pues, hay que tener una especie de visión muy obsesivo-compulsiva, porque depende, lo que para mí es una utopía, para ti pues es una distopía. Es decir, utopías y distopías no existen en abstracto, existen en función del contexto en el que están. Entonces, pues Netanyahu está montando una utopía maravillosa para él. Me explico, las utopías y las distopías no están... Ballard no habla de Netanyahu, no llegó a hablar, ¿no? Pero Ballard veía que había muchos problemas políticos detrás de todo eso. Y Ballard, insisto, y una cosa que repito en muchas ocasiones, Ballard no era ni mucho menos un autor de izquierdas, ni mucho menos. O sea, Ballard era un señor más o menos conservador, ¿eh? Que sí que es cierto que cuentan siempre los biógrafos que al inversa que la mayoría de los mortales, cuanto más mayor se hacía, más de izquierda se hacía, ¿vale? Hasta llegar su última novela, que es una apología o sea, es un libro anticapitalista, pero brutal, que es el Reino por Venir. ¿Vale? El Reino por Venir el título, en castellano se traduce Kingdom Come, que en castellano se tradujo como Bienvenidos a Metrocentre, ¿vale? Que es la última novela de Ballard. El original es El Reino por Venir. Y El Reino por Venir es una crítica radical al modo en el que el capitalismo está introduciéndose en la educación, en la vida cotidiana, ¿vale? O sea, es la historia de un centro comercial, Metrocentro es un centro comercial que aglutina a toda una área de las afueras de Londres, aglutina, y entonces la gente empieza a defender el centro comercial con su vida. ¿Vale? Y entonces es como una especie de comuna de París, pero a la inversa, ¿vale? Y entonces es fascinante porque es una locura, empieza a morir la gente, y entonces se convierten en una especie de fascismo, y en el que al final de la novela, lo leo porque me parece muy interesante, explica cómo ve, esta es la última novela de Ballard, se publicó en 2006, es decir, hace 20 años, y hacia el final de la novela dice Ballard, le preguntan por la nueva política y por los políticos que vendrán, ¿no? Después. Y el personaje dice, ¿qué es entonces la nueva política? Y dice el personaje, dice Ballard, lo imprevisible. Mostrarte agradable la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando, en el momento menos esperado, volverte desagradable. Como un marido aburrido y cariñoso con una faceta cruel. La gente se quedará boquiabierta.
pero los índices de audiencia subirán vertiginosamente. Cada cierto tiempo tienes que soltar alguna señal de locura, un poco de psicopatología lisa y llana. Recuerda que hoy la gente solo puede comunicarse mediante el sensacionalismo y la psicopatía. Tus televidentes no tardarán en tomar el gusto a la verdadera locura, sea un producto o un movimiento político. Anima a la gente a enloquecer un poco. Eso hace que las compras y las aventuras sentimentales se vuelvan más interesantes. De vez en cuando, la gente quiere que alguien les discipline, que les dé órdenes. O sea, está describiendo un poco lo que él ve en función del consumismo, cómo será el fascismo, ¿no? Y empieza a explicar, en esa novela, que es su última novela, dice, le preguntan por el mensaje, ¿no? Dice, mensaje, no hay mensaje. Los mensajes pertenecen a la vieja política. Tú no eres ningún Führer que grita a sus tropas de asalto. Esa es la vieja política. La nueva política se ocupa de los sueños y las necesidades de la gente, de sus esperanzas y sus miedos. Tu papel es darles permiso. Tú no dices a los telespectadores lo que tienen que pensar. Tú haces que se expresen, que se abran y digan lo que sienten. Fijaos un poco, hace 20 años Ballard estaba pensando un mundo en la serie en el que la política estaba vertebrada por locos, fascistas, que van a favorecer que la gente les diga que tiene que expresarse y que la violencia, bueno, hay más fragmentos de esa novela, en el que la violencia va a vertebrar la vida cotidiana, ¿no? 2006, ¿vale? Y él está hablando, fijaos un poco, a él además siempre le vacilaban mucho a Ballard porque acertó un montón de cosas. Pero es que Ballard, en 1969, escribe un cuento titulado ¿Por qué quiero follarme a Ronald Reagan? ¿Vale? 1969. Fue un buen polémico en su momento, pero en 1969 el protagonista de ese cuento era un Ronald Reagan presidente de Estados Unidos. Cuando años después le pregunta, joder, ¿cómo acertaste? ¿Cómo sabías que Ronald Reagan en 69 era un... ¿Cómo sabías que iba a ser presidente de Estados Unidos? Hombre, pues si no conoce un poco la vida cotidiana de Estados Unidos, conoce el consumismo y tal, pues es que es lógico que un tío como Ronald Reagan acabe siendo presidente de Estados Unidos. Pero no solo queda ahí. En el año 81 escribe una novela titulada Hola América. Hola América es una novela basada en un futuro que de hecho compró Ridley Scott los derechos para convertirlos en una serie, creo que va a ser. Es una serie de Netflix, creo que al final. Pues es una novela muy loca en la que en un futuro, ¿vale? Estados Unidos es inhabitable. Por radiaciones, por el cambio climático, por las radiaciones, por el exceso de consumismo, por el exceso de todo. Y entonces todos los estadounidenses tienen que convertirse en inmigrantes y volver a Europa. ¿Vale? Entonces Europa acoge a los nuevos inmigrantes que son todos los norteamericanos. Bueno, pasa el tiempo y entonces hay unas señales de radiación muy fuertes que vienen de Estados Unidos. Y unos han pasado como 40 o 50 años, la trama es en torno a 2030. Llegan a Estados Unidos unos investigadores desde Europa, ¿vale? Hace casi 100 años, ¿no? que no ha habido nadie por Estados Unidos, llegan y claro, pues llegan a Nueva York y a Nueva York es... sobre esta novela también se basó Mad Max, parte de Mad Max, de la estética de Mad Max se basó en algunas... Porque hay un cuento anterior que... Entonces llega a Nueva York y Nueva York es un desierto donde los rascacielos han sido comidos por la arena, hay caimanes, ¿no? Es una cosa así muy distópica. Y entonces los personajes van entrando en Estados Unidos y entonces descubren que hay gente viva en Estados Unidos, que sigue viviendo, gente descendientes de aquellos que se negaron a irse, que eran muy poquitos, y claro, no saben leer ni escribir y todos se llaman Pepsi, otros se llaman... porque no saben leer, entonces solo saben las marcas de las que quedan de lo que quedaba, ¿no? Bueno, pues llegan y donde está emitiendo las relaciones es en Las Vegas. Y en Las Vegas hay un personaje que es una mezcla entre John Wayne y ya os diré quién, que es el nuevo presidente de Estados Unidos, que es un dueño de casinos, que se hace llamar Charles Manson. ¿Vale? Y Charles Manson, una especie de Charles Manson y John Wayne, ¿no? Bueno, podéis, si queréis una analogía con el presente, es un personaje que tiene una rueda de casino en el que vienen ciudades de Estados Unidos y las hace girar y donde cae la rueda, pues manda una bomba nuclear. Bueno, pues es la historia de... Pero él ve, cuando le pregunta, dice, claro, es que si uno lee las líneas básicas de cómo funciona el consumismo en Estados Unidos, entiende por dónde van a ir los
los tiros, ¿no? Y es lógico pues, que un personaje como Trump sea presidente de Estados Unidos o que lo fuera Reagan, porque es la estructura del mundo del desastre en el que está. No es hacia que vamos, es que estamos en el desastre, ¿vale? Es decir, uno más que otros encima. O sea, es decir, que esa situación está ahí presente. Entonces la novela va a siempre preguntar de cómo era capaz de adivinar tantas cosas, ¿no? Es decir, porque él, otro relato, por ejemplo, en el que cuenta en los años 60, cuenta de la gente que se conecta, lo llama televisores, ¿no? Que se manda mensajes a través de televisores, ¿no? Con un teclado y tal, y que son rollos como muy internet, ¿no? Es decir, él veía esas, tipo, o relatos en los que científicamente se descubre que Dios existe. Es un relato maravilloso. La vida de Dios. Entonces, Dios existe científicamente. Se demuestra que Dios existe. Entonces, claro, se monta un caos brutal. El capitalismo se hunde, la sociedad entera se hunde, porque no es el Dios, ni es el Dios católico, ni es el Dios, es una deidad. Y entonces el relato acaba, os hago spoiler porque no, o sea, él mismo lo cuenta desde el principio, el relato acaba con en el Vaticano, todas las fe religiosas anunciando que Dios no existe. Que Dios no existe, porque no existe, no puede existir Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues explica un poco todo eso. Y ves que, o sea, Ballard tiene esos hilos y él intenta, a través de cierto humor, en Milenio Negro hay una especie de burguesía, la clase media, una novela como Milenio Negro es una novela en la que la burguesía, clase media, se da cuenta que ha sido estafada y entonces se dedica a volcar los BMWs, y hacen como son como los nuevos punks, ¿no? Empiezan a destruirlo todo, ¿sabes? Bueno, o Rascacielos, que quizás no se conoce Rascacielos, que hay también una peli de Rascacielos, de Ballard, en la que es la novela en la que se basa White Riot de los Clash, la canción de los Clash, que es un rascacielos, no sé si conocéis la novela, pues la película es muy conocida, es una novela en la que un rascacielos del futuro, en el que todo el mundo vive, es un rascacielos de muchísimas plantas, la gente vive ahí y la gente de clase, y entonces los más pobres vienen abajo, los de clase media y la clase alta, entonces empieza un día, la novela empieza en el que el protagonista está comiendo un perro, así empieza la novela, comiendo un perro, para joder al vecino. El perro del vecino, que está comiendo. Y entonces la novela empieza en la que una botella cae en la terraza del de abajo y empieza a haber violencia. Y empieza a matarse entre todos. Una guerra dentro del edificio. Pero con la condición de que nadie fuera del edificio se tenía que enterar. Y no pareciese la policía, obviamente. Y entonces la gente quería llegar rápido de los trabajos para ponerse a hacer la guerra con los vecinos. Pero guerra, matarse, canibalismo y de todo, ¿no? En fin. Y es una revuelta burguesa, ¿no? Y bueno, me callo. O sea, que Ballard, como os digo, Ballard tiene... Bueno, las novelas de Ballard son muy violentas también. ¿Sí? Crash, por ejemplo, es muy violenta, ¿no? Y él siempre le metía mucho caña con el tema de la violencia, ¿no? Que luego él era un señor muy tranquilo. No sé si conocéis Ballard era un señor que en el año 64, estando de vacaciones en España con su mujer muere en España. Y está enterrada en Alicante, la mujer de Ballard. Y él era muy joven, tendría 30 y pico años, y él se queda viudo con 3 hijos. Y vuelve a Londres con los 3 hijos, y toda su vida, él cuenta, se ocupó de sus hijos, y él iba y dejaba a los niños en el colegio y se dedicaba a escribir estas cosas súper violentas, súper... Entonces, claro, todo el mundo se pensaba que Ballard tenía una vida destroyer, claro, y era un señor que se dedicaba a beber whisky en su casa y a escribir sus historias, ¿no? Y no sé a qué viene todo esto, pero si me dejáis, no... Como veis, mis obsesiones me atrapan. Claro, tú eres una persona que abrazas tus obsesiones, te lo hemos dicho, tienes una obsesión, la abrazas, la racionalizas y la conviertes en una argumentación, ¿no? Pero no la conviertes en una argumentación, la conviertes también en una enseñanza, que es un poco, vuelvo al principio, ¿para qué sirve un crítico cultural? Un crítico cultural sirve para esto. Un crítico cultural sirve para decirte cómo puedes ver algo, cómo puedes mirar algo. No si ese algo está bien o está mal. Te puedo hacer una recomendación, pero no se trata de eso. Se trata de enseñarte a mirar correctamente, pero a mirar también con las preguntas correctas y a poner en cuestión. Eso Alberto lo hace majestuosamente. Porque tirando del hilo de Ballard, en realidad Alberto te está hablando de 30 años de cultura, ¿no? Y te está hablando de 30 años de cultura en la que una serie de autores de literatura, pero también de poesía, también artistas musicales, miraron hacia el futuro. Y miraron hacia el futuro de una manera crítica que hoy
es nuestra realidad y es nuestro futuro más inmediato, ¿no? La pregunta final, que decir, la cuestión final que a mí, que decir, al acabar el libro también siempre me queda, que es, creo que esto es más difícil hacerlo. Es decir, creo que incluso un autor como Valar hoy es más complicado. Es decir, creo que probablemente escribir esto desde ese momento de aparente calma chicha, que en realidad no lo es. Hay un momento que hablas de los 70, no recuerdo el este, pero dices que en una época, ahora mismo no me sale, pero es una época muy angustiosa, ¿no? Quiere decir, como es una época que en realidad hay algo detrás en la que todo va bien, pero todo va mal. Quiere decir, está ahí en el fondo que todo va mal, ¿no? Solo el 63 en adelante, quiere decir, luego vienen los 70 que parecen que son de calma chicha, pero en realidad es una década muy conflictiva, muy conflictiva, que va a emerger en el triunfo de la ideología neoliberal de los 80 en adelante, ¿no? Pero creo que esa construcción literaria hoy que mira al futuro, hoy sería mucho más complicada de hacer, muchísimo más complicada de hacer. Y creo que dice un poco también de los problemas que tenemos y de la congoja en la que nos sume mirar hacia adelante, ¿no? Porque cuando miramos hacia adelante ahora mismo, el espacio de la utopía no parece algo factible, de hecho cuesta hasta mirarlo como batalla, y sin embargo el desastre es una realidad. El desastre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo, la verdad, agradecerte el libro. Para mí es una guía a Valar, pero no solo a Valar, es una guía a muchos autores, es una guía a una época, pero también es una mirada a cómo ver determinada construcción literaria, cómo ver determinada poesía, cómo entender espacios musicales que hoy nos parecen clásicos, pero que tampoco ponemos en su correcto lugar, no entendemos las dinámicas de influencia que tienen entre ellos y en autores contemporáneos y en autores posteriores. Y creo que ahí hay unas líneas que vamos a tener que seguir trazando. Es decir, ahí quizá hay un hilo rojo, y este rojo con muchas comillas, quiero decir, porque efectivamente no se trata de convertir a Valar en Karl Marx, porque no lo es. Es decir, él mismo no está ahí. Pero sí hay un hilo de contestación antagonista, de mirada perpleja hacia el futuro, y sobre todo lo que me parece es que hay una pregunta muy inquietante de la sociedad contemporánea al respecto de cómo miramos el futuro y si miramos al futuro. Creo que esa es una pregunta que hayamos relegado a la ciencia ficción, a ese espacio, que sea el espacio de la literatura de la ciencia ficción, aquel en el que nos permite hablar de futuros en los que la mitad del planeta está dominado por una empresa. Hay literatura al respecto, quiere decir, bueno, no parece tan improbable, ¿no? A día de hoy no parece tan improbable, ¿no? Proyectos políticos que hoy suenan absolutamente surrealistas, pero que vemos y que están en literaturas y en políticas de hace 30 y 40 años, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos cómo es posible que eso lo hayamos tenido que relegar al espacio de la fantasía, de la ciencia ficción, para empezar a debatir a partir de ahí sobre el futuro. Creo que Valar nos lleva a esa pregunta, es decir, nos obliga a mirar hacia ese espacio, hacia el futuro, y a preguntarnos qué problema tiene la cultura contemporánea con respecto al futuro, en ese sentido. No sé si alguien quiere comentar. Yo, siguiendo un poco el hilo, sí que es cierto eso, que hoy cuestaría más establecer como hace Valar, pero también ten en cuenta que cuando Valar lo hace en los años 60, es visto como una especie de brutal excentricidad. Es decir, pensar en un mundo de desastre, en un contexto de bonanza en la que no se veía el futuro como algo negativo, era enorme. Estaba pensando en un relato, por ejemplo, del año, creo que 61 o así, que se llama Bilenio, en el que habla de un futuro en el que la vivienda es tan cara que la gente vive en armarios escoberos. Se alquilan armarios escoberos. Inconcebible. Claro, en el 61, en un relato en el 61 sobre el problema de la vivienda, era como, ¿pero qué estás diciendo? O sea, que la gente vive, gente que compartía camas, es un relato de ese tipo. Es un relato, se llama Bilenio, que es un relato maravilloso en el que, muy fantástico, en el que de repente uno que le alquilan el peor armario escobero que hay, que no puede ni entrar, de repente moviéndose da un golpe y tira la parte de atrás y descubre una casa, ¿no? Claro, en ese relato diría que la idea de hogar no existía, ¿no? Y de repente encuentra un hogar perdido. Entonces, claro, no sabe si callárselo
y disfrutarlo él solo o invitar a gente, ¿no? Y el relato va sobre eso, ¿no? En el año 61, hablar del problema de la vivienda es una cosa completamente absurda, ¿no? Hoy podría ser un programa de espejo público. Claro, o sea, eso. un programa... Sí. Que, por ejemplo, que él cómo entiende, cómo veía esa... Claro, las entrevistas siempre le preguntaban por eso, ¿no? Además, es un tipo, y luego, por ejemplo, la influencia que tenía en la cultura o la contracultura es enorme. O sea, Bowie, hemos hablado de cosas, pero también otros elementos. Pensar, Madonna, la gira del año 2001 se llamó El Mundo Sumergido. Y todo el escenario de aquella gira de Madonna era basado en la novela de Ballard. El año pasado, la Gala Met era basada en un cuento de Ballard que se llama El Jardín Oculto. Nadie lo entendió. No. Porque el Jardín Oculto de Ballard es un jardín donde las flores son malas hierbas, donde hay insectos, y te la gente ha entendido el jardín. Entonces, pues ahora iba Batuani con una flor en la cabeza, era todo como pensando en el jardín como un jardín algo bonito. Y el jardín de Ballard era un jardín de desastres, ¿no? Pero bueno, es un poco la influencia. Yo, no sé si queréis comentar, preguntar, no sé. No sé si que quería leeros, para ir cerrando y luego si queréis preguntar, leeros el credo de Ballard. Escribió un credo en lo que, ¿no? ¿En qué creo yo? ¿No? Leo un fragmento porque es muy largo, solo un fragmento, os lo dice. Creo en el poder de la imaginación para rehacer el mundo, para soltar las riendas de la verdad dentro de nosotros, para demorar la noche, para trascender la muerte, para congraciarnos con los pájaros, para ganar la confianza de los locos. Creo en mis propias obsesiones, en la belleza de los choques de autos, en la paz de los bosques sumergidos, en la excitación de las playas de vacaciones cuando están desiertas, en la elegancia de los cementerios de automóviles. Creo en la muerte del mañana, en el agotamiento del tiempo. Creo en la locura, en la verdad de lo inexplicable, en el sentido común de las piedras, en la demencia de las flores. No creo en nada. Creo en la inexistencia del pasado, en la muerte del futuro y en las infinitas posibilidades del presente. Creo en el extravío de los sentidos. Creo en Rimbaud, en William Burroughs, en Huysmans, en Genet, en Céline, en Swift, en Defoe, en Carroll, en Coleridge y en Kafka. Es un poco la propia genealogía, el credo es mucho más largo porque empieza a hablar de creo en el culo maravilloso de Margaret Thatcher, creo, o sea, cosas así. Luego decía que Margaret Thatcher era la persona más sexy del planeta, me gustaban esos elementos de provocaciones que le gustaban a Ballard. Bueno, ya me cae. Si queréis comentar algo. Yo quería, sí. Sí. A mí me llama mucho la atención una cosa aquí, porque creo que es algo común a muchos autores también del siglo XX, y es esa idea de progreso que nos lleva a la catástrofe, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en pues, la tesis 9 de Walter Benjamin, cuando el ángel se da la vuelta, le está empujando el progreso y demás. O vamos, digo también en una visión, en algo visionario, ¿no? O por ejemplo, Guy Debord, ¿no? También hablando acerca de cómo el consumismo nos va a devorar y termina con todo, termina supuestamente con el aburrimiento que tenemos, pero nos lleva, como habéis dicho vosotros, también a a un círculo, a una bola de nieve que va creciendo pero que no arregla nada, ¿no? Sí. Yo quisiera también, o la pregunta sería si esta visión del desastre, que también podemos ver en Ballard y en otros autores, si podemos mantenerla o existe una esperanza de futuro. Es decir, si esa esperanza de futuro, si la catástrofe, ¿no? En la cual pues parece que nosotros estamos y de la cual pues también hablan diferentes autores, si es posible o si podemos apreciar una esperanza de futuro dentro de esa catástrofe que se hace presente. Me alegra que me hagas esa pregunta. Gracias. Ballard, sobre todo en el final de su obra, cuando en su vida, cuando él empieza a repensar un poco en todas estas cuestiones, él decía siempre que en su obra, aunque no quisiéramos verla, había esperanza. Y dices, hostia, o sea, tú la obra de Ballard y dices, está aquí la esperanza, ¿no? Y él decía que sí que había esperanza si fuéramos capaces de crear un nuevo humanismo, ¿vale? Una nueva forma de humanismo. Él, para daros una idea, y aquí hay conexiones, él no fue ni mucho menos un marxista, ni de coña, pero sí que tuvo vínculos con determinados. Tuvo muy buena relación con Mike Davis, que era un marxista. Mike Davis le cita en muchos libros, y se cita mutuamente, se hacen reseñas y demás. Y sí compartía algo que está dentro de Marx y que quizá también con Mike Davis está detrás, y es la idea de que la burguesía, está en todas las novelas de Ballard, la burguesía es, lo decía Marx, ¿no?
la clase más revolucionaria, en el sentido de que es la que, lo cuenta el manifiesto comunista, la que, joder, la que más lejos llega, o sea, la que hace las mejores maquinitas, la que hace las mejores cosas, la que hacen cosas de puta madre, hacen cosas muy que molan más. El problema está en que para hacer eso, destruyen un montón de cosas. Entonces todo progreso lleva en paralelo más destrucción que progreso, y por eso hay que quitarle las cosas a esta peña, para socializarla, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, Ballard, o sea, el manifiesto explicado en 3 líneas. Sí. Ballard, Ballard lo que proponía, cuando hablaba del nuevo humanismo, él decía, está en muchas novelas, él tiene una imagen que es muy recurrente en Ballard, que es algo curioso porque también está en El Capital de Marx. Marx hablaba de Robinson Crusoe, ¿no? El personaje de Robinson Crusoe que llega a la isla y que trata de repetir los mismos gestos que de su vida cuando vivía en la ciudad capitalista, ¿no? Pues Ballard utiliza la expresión de ser Robinson Crusoe al revés. ¿Vale? Las novelas de Ballard dice que el desastre, en todas las novelas de Ballard hay un desastre, y para salir del desastre hay 2 opciones: o volver a repetir lo que hicimos, volver a ser la tradición ilustrada, la razón, la ciencia y tal, que nos ha llevado a esto, o hacer todo lo contrario a eso, ¿vale? Entonces dice, la esperanza es que el desastre sea redentor, que el desastre sea tan redentor que nos permita esquivar lo que ya hicimos. Igual tener tanta fe ciega en la ciencia no es tan bueno, viene a decir Ballard. Ballard dice, lo cuenta en muchas novelas, dice, cuando hay un desastre brutal, dice, los que menos importan aquí son los médicos, porque si tienes una herida te vas a morir, o sea, ya está, o sea, no hay más, o sea, si te pones malo te mueres. Lo cuenta también, lo cuenta por su experiencia en el campo de concentración. Si te pones malo te morías, o sea, el médico no pintaba nada. Ahora bien, uno que echaba las cartas o el que leía poemas era mucho más salvífico que el médico. Esto es un poco exagerado, ¿vale? Pero él hablaba de que el desastre nos debe llevar a tomar precauciones de dónde venimos, ¿no? Y él está muy presente en casi todas las novelas de Ballard. Su esperanza es una esperanza un poco extraña, ¿vale? Es una esperanza que pasa por la destrucción total. Por eso le gustan tanto los punks también. Bueno, no es errónea, ¿no? Incluso desde el análisis más, en fin, más duramente marxista, pero probablemente también del menos marxista, la pregunta en el escenario en el que estamos es si somos capaces de cambiar algo sin un desastre. Esa sería la pregunta, ¿no? Que la respuesta es no. De ahí la vinculación, por ejemplo, de Ballard con los situacionistas, por ejemplo. Ballard tuvo mucha relación con algunos situacionistas, con Paolozzi, a través de Paolozzi, entró en contacto sobre todo con los ingleses, con la sección inglesa o también con la francesa, ¿no? Y tuvo muchos vínculos con los situacionistas a través de esa idea de no, el objetivo no es, yo qué sé, cambiar esto, o vamos a... No, es que hay que destruirlo todo. Y luego ya veremos cómo lo reconstruimos. Pero claro, es una posición realmente muy radical. Y la pregunta inquietante, efectivamente, como dice Alberto, es: ¿y si viene el desastre y no cambiamos nada? Porque realmente el desastre es lo único que nos permite. ¿Alguien se imagina un cambio en el mercado inmobiliario sin un desastre? ¿Alguien se imagina algo así? No es viable. Solo el desastre puede cambiar una dinámica así. ¿Lo cambiaría? Esa es la pregunta más inquietante de todas, ¿no? La pregunta que al final desde la literatura te puedes permitir hacer, y solo desde la literatura, desde cualquier narrativa ficticia, también probablemente cinematográfica o cualquier todo, es si somos capaces de aprender del desastre, o si el desastre en realidad es un punto cero para volver a reconstruir la dinámica acelerada, consumista, que todo lo devora en la que estamos. Es decir, no se trata de si, como es la cosa de Jameson, de somos capaces de imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo. O sea, realmente si somos capaces de imaginar el fin del mundo y el fin del capitalismo, la pregunta es si somos capaces de imaginar qué construir después algo diferente a eso. Y la inquietante respuesta a día de hoy es que no parece que seamos capaces de construir nada fuera de esa dinámica que nos come vivos y que sin embargo disfrutamos alegremente consumiendo, ¿no?
yo sí quiero acabar con una invitación a la lectura de este tipo de libros, precisamente porque este tipo de libros te obligan a mirar las cosas de manera diferente. Es decir, te obligan a mirar las cosas de manera diferente y a entender dinámicas culturales en su complejidad. Sin que necesariamente sean libros complejos, pero sí, evidentemente, no convertir. Es decir, seguramente lo vendéis estupendamente, soy absolutamente contrario a los libritos del coreano, del Byung-Chul Chon, que es verdad que tiene su utilidad, pero que al final es tratar de construir discursos simples sobre problemas extraordinariamente complejos. No hace falta, no tenemos por qué renunciar a eso. Podemos explicar esos problemas complejos, más que nada para que cuando venga el desastre a lo mejor tengamos una cierta conciencia de que solo tratándolos como problemas complejos podemos intentar otro camino. Y ya para acabar todo esto, el título del libro... Estaba ahí en mis preguntas. El título del libro hace referencia, es una expresión del propio Ballard, ¿vale? El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra. Cuando se dialoga con los autores de ciencia ficción, le dicen, no hace falta que te vayas al planeta Danton 27 para explicarnos no sé qué, sí, lo raro es lo que está aquí, o sea, lo raro es lo que hacemos en la Tierra, eso es que es lo que es raro de las letras, ¿no? Y esa es la expresión que utiliza Ballard. Bueno, no sé si ya que es un poco tarde ya, si os parece continuamos en Artilugio, ¿vale? Ahora... Con viandas. Con viandas, hombre, viandas varias, y ahora hago así, y vuelvo a ser de Socil. Y os emplazo a la siguiente sesión de los, no sé si es un jueves sociológico, ¿vale? Con el día 16 de octubre, con Andalucía dos Santos, por aquí. Ahí va. Creo que me has puesto. Igual me he equivocado. Ahí los Santos, el libro de las hijas del hormigón, ¿vale? Es cuál, sí, vale. Hijas del hormigón, ¿vale? El día 16 de octubre. Libro estupendo. Sí, cierto. Es que no había leído el título. Es que Aquí, he dudado porque en letras. letras corsarias. No me he puesto las gafas y me estaba dudando de si lo estaba leyendo bien. Me he podido equivocar. Puede ser. Y yo como editor les recuerdo que el libro está allí. Eso. Y que esto está lleno de libros y les invito a la lectura alegremente. Muchísimas Muchas gracias. a todos por Muchas gracias, de verdad.